La historia del capitalismo comienza mucho antes de que existieran bancos, empresas modernas o mercados internacionales. Para entender su origen, debemos viajar a una época en la que la economía humana era simple, local y profundamente limitada: la Edad Media. Durante siglos, Europa vivió bajo el feudalismo, un sistema basado en la agricultura y la dependencia. La riqueza se medía en tierras y no en dinero, y la gran mayoría de la población estaba ligada a los señores feudales. La innovación económica era mínima, la movilidad social casi imposible y el comercio extremadamente reducido. Sin embargo, entre los siglos XI y XIII, algo transformó lentamente esa estructura rígida: el renacimiento urbano y comercial. Las ciudades comenzaron a crecer, los caminos se hicieron más seguros y las ferias regionales atrajeron a comerciantes de toda Europa. Con el resurgimiento del comercio, apareció una nueva clase social: la burguesía, formada por artesanos, mercaderes y banqueros. Este cambio provocó una revolución silenciosa. La economía empezó a expandirse más allá de las aldeas locales. La gente comenzó a usar monedas para facilitar los intercambios. Surgieron los primeros contratos comerciales y las ciudades italianas introdujeron la contabilidad de doble entrada, una herramienta fundamental para administrar grandes cantidades de dinero. Casi sin darse cuenta, Europa estaba desarrollando los elementos básicos del capitalismo: acumulación privada de riqueza, búsqueda de beneficios, competencia entre comerciantes, expansión de mercados, crédito y bancos primitivos. Mientras el comercio crecía, las rutas marítimas también cobraban importancia. Ciudades como Venecia y Génova dominaron el Mediterráneo, comerciando con el Próximo Oriente y el norte de África. Esta expansión comercial creó riqueza y fortaleció a los estados, que pronto vieron el enorme potencial de controlar rutas y monopolizar productos valiosos, como especias, metales y tejidos. Así nació el mercantilismo, el primer modelo económico que impulsó al capitalismo. Entre los siglos XV y XVII, las potencias europeas compitieron ferozmente por colonias, recursos y mercados. El objetivo era sencillo: acumular riqueza para fortalecer al Estado. Las naciones crearon compañías comerciales gigantescas, como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que funcionaban como verdaderos gobiernos paralelos, con ejércitos, flotas propias y un poder económico sin precedentes. En 1602, la fundación de la Bolsa de Ámsterdam permitió que cualquier persona pudiera comprar y vender acciones, marcando el nacimiento del inversionista moderno. El mundo ya no era local, era global. El comercio internacional había abierto las puertas a un sistema económico completamente nuevo. El capitalismo estaba listo para dar su siguiente salto, uno que cambiaría para siempre la forma en que producimos, trabajamos y vivimos: la revolución industrial. La segunda gran etapa en la historia del capitalismo comienza a finales del siglo XVIII, cuando un conjunto de innovaciones tecnológicas cambió radicalmente la forma en que los seres humanos producían bienes, se organizaban socialmente y concebían la economía. Esta transformación es conocida como la Revolución Industrial. Antes de este periodo, la producción se realizaba en talleres pequeños, con herramientas manuales y un ritmo de trabajo limitado por la fuerza humana y animal. Pero todo cambió cuando inventores como James Watt perfeccionaron la máquina de vapor, que permitió transformar energía térmica en movimiento continuo y potente.
Por primera vez, una máquina podía trabajar sin descanso, multiplicando la capacidad productiva de manera extraordinaria. Con estas innovaciones surgió una institución inédita, la fábrica. Las fábricas reunían a cientos de trabajadores, coordinados por maquinaria pesada y alimentadas por carbón. Ya no se producía por encargo, sino en serie. La producción en masa nació en este momento, permitiendo fabricar grandes cantidades de bienes a bajo costo. La revolución industrial provocó una serie de cambios profundos. Urbanización acelerada. Miles de campesinos emigraron del campo a las nuevas ciudades industriales en busca de trabajo. Regiones que durante siglos habían sido rurales se convirtieron en centros urbanos abarrotados. Aparición de la clase obrera. Por primera vez, una gran parte de la población dependía de un salario para vivir. Los trabajadores cumplían largas jornadas, muchas veces en condiciones extremas y peligrosas. El trabajo infantil y la explotación laboral se volvieron comunes. Auge de los empresarios industriales. Nació una nueva figura económica, el industrial. Este nuevo tipo de empresario invertía capital en maquinaria, fábricas y tecnología con el objetivo de multiplicar sus ganancias. La competencia entre industriales impulsó avances constantes en eficiencia y productividad. Expansión de los mercados. La producción en masa necesitaba un consumo en masa. Así surgió el marketing moderno, el transporte ferroviario y la ampliación de redes comerciales para llevar productos a una escala nunca vista. En medio de este contexto surgieron algunos de los nombres más influyentes del capitalismo moderno. Empresarios como Richard Arkwright, pionero de la industria textil, Henry Bessemer, impulsor del acero barato, y más tarde Henry Ford, quien revolucionaría la producción con la línea de montaje, sentaron las bases de las corporaciones industriales del siglo XX. La revolución industrial no solo transformó la producción, también cambió la estructura de poder global. Los países que adoptaron rápidamente estas tecnologías, como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, se volvieron potencias económicas y militares. Aquellos que no lo hicieron quedaron rezagados. Pero junto con el progreso llegaron tensiones profundas. La desigualdad entre empresarios y trabajadores aumentó. Surgieron movimientos obreros y las ciudades industriales enfrentaron graves problemas sociales y sanitarios. El capitalismo mostraba su increíble capacidad para generar riqueza, pero también su potencial para crear injusticias. La humanidad se encaminaba hacia una nueva etapa, una marcada por crisis, expansiones y transformaciones que definirían el siglo XX. El siglo XX trajo consigo una expansión sin precedentes del capitalismo, pero también reveló sus fragilidades más profundas. Después del auge industrial, el sistema enfrentó su primera gran prueba en 1929, cuando la Bolsa de Nueva York colapsó y marcó el inicio de la Gran Depresión. Millones perdieron sus empleos, miles de empresas quebraron y la confianza en el mercado cayó de manera histórica. Este colapso demostró que, aunque el capitalismo podía generar riqueza extraordinaria, también podía producir crisis devastadoras cuando no existía regulación adecuada. Para sobrevivir, el sistema necesitó adaptarse. En Estados Unidos surgió el New Deal, un conjunto de políticas que reforzaron la intervención del Estado, regularon bancos, impulsaron obras públicas y crearon una red de seguridad social. Fue el comienzo del capitalismo mixto,
donde el sector público y el privado compartían responsabilidades. Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo entró en su edad dorada. Entre 1950 y 1973, muchas economías crecieron de forma acelerada. La clase media se expandió, los salarios aumentaron y el consumo masivo se convirtió en parte esencial de la vida cotidiana. Electrodomésticos, automóviles, supermercados y publicidad transformaron la cultura moderna. Pero esta prosperidad no iba a durar para siempre. En 1973, la crisis del petróleo sacudió al mundo. Los precios de la energía se dispararon, la inflación aumentó y muchas economías entraron en recesión. El capitalismo industrial había encontrado un límite estructural. A partir de los años 80, gobiernos de varios países adoptaron políticas de liberalización, privatización y apertura de mercados. El capital financiero comenzó a dominar la economía global. La llegada de la globalización en los años 90 cambió todo de nuevo. Las empresas dejaron de ser nacionales para convertirse en corporaciones transnacionales, con operaciones en decenas de países. La producción se fragmentó en cadenas globales y el comercio internacional alcanzó niveles jamás vistos. Marcas como Coca-Cola, Toyota, Apple y Samsung se volvieron universales y definieron la cultura de consumo a escala planetaria. Sin embargo, la transformación más profunda llegó con la revolución digital. Internet no solo conectó el mundo, también cambió por completo el funcionamiento del capitalismo. Compañías como Google, Amazon, Facebook y Microsoft redefinieron los mercados y crearon un modelo basado en datos, algoritmos y plataformas digitales. La información se convirtió en el recurso más valioso del siglo XXI. Hoy vivimos en el capitalismo digital, un sistema veloz, global e impulsado por tecnología. Pero también enfrentamos desafíos inéditos: desigualdad creciente, automación laboral, crisis climática, concentración extrema de poder corporativo y volatilidad financiera. El futuro del capitalismo dependerá de cómo gestionemos estos retos y de nuestra capacidad para equilibrar innovación con justicia social y sostenibilidad. Así termina nuestro recorrido por la historia del capitalismo, un sistema en constante transformación, capaz de generar prosperidad, conflicto y revolución. Su historia no está escrita en piedra, sigue evolucionando y define cada día el mundo en el que vivimos.